Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia, entrega del lunes 20 de diciembre, una jornada en la que vamos a, como hacemos todos los días, acercarles algunas de las cuestiones más interesantes de la actualidad insular que al final podremos analizar, debatir, compartir opinión y bueno, pues contribuir a intentar acertar también aquellas cosas de las que se habla en esos círculos en los que ustedes también se mueven, de tal manera que podamos hacer el debate así un poquito entre todos. Vienen fechas interesantísimas para debates, ya se lo digo. Nochebuena, Navidad, los cuñados en casa o tú en casa los cuñados. Se está generando un buen caldo cultivo para debatir muchas cosas en muy poco rato. En la entrevista también podremos hablar naturalmente de la actualidad. Hoy nos acompaña Carlos Espino, que es director del Gabinete de la Presidencia en el Cabildo de Lanzarote y responsable de políticas sostenibles en la Ejecutiva Regional del Partido Socialista. Carlos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenido. Bien hallado, y no olvides nunca que tú también eres cuñado de tu cuñado. Sí, por eso digo yo, el partido de ida y el de vuelta, ahí en Nochebuena en un estadio, en Nochevieja en otro, ¿no? Ahora hablamos de eso, no de los cuñados, sino de política y de estas cosas en un par de minutos, en cuanto pongamos el reloj de la actualidad en hora con Paula Delgado. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas. Que también es cuñada. Que también soy cuñada. Vamos a ir preparándonos los discursos ya. Una época fenomenal. Ahora, desde que están los smartphones famosos, las discusiones duran 0, y llegas a la mesa sin tener nada que decir, porque ya todo ha sido vía... Esas personas a las que gusta debatir y tal, y no sé qué, ahora se dice, espérate un momento, espérate, buscas aquí no sé qué, y dice, se acabó el debate. Sí, cierto. Comer. Bueno, en fin, no sé cuántos nos podemos juntar. No lo sé, ni lo sabe nadie a esta hora. Comentábamos esta mañana en redacción. En fin, mira tú, aquí dice que flexibilizan los horarios, pero luego resulta que Pedro Sánchez el miércoles va a decir no sé qué, ¿no? Es que, a ver, es un poco contradictorio de momento, porque sí que es cierto, a ver, no sabíamos cómo iba, nadie conocía cómo iba a seguir evolucionando la pandemia. Es cierto que en España estábamos bastante bien con respecto a otros lugares, pero ya se habla de un riesgo real. Entonces, claro, como bien dices, nos despedíamos el viernes diciendo que el Gobierno de Canarias pues decía que iba a flexibilizar incluso aún más si cabe las medidas, esos días marcados y señalados de Navidad, y el presidente del Gobierno de España ya ha anunciado que el miércoles habrá una conferencia de presidentes para evaluar esas medidas entre las comunidades. No sabemos si lo dejará una vez más en manos de las distintas comunidades, si será algo de manera general, no lo sabemos todavía, tendremos que esperar, pero el caso es que el miércoles sabremos qué podremos hacer y qué no esos días están señalados. Sí, a bote pronto, yo creo que por comunidades, y si me apuras, por comunidades con territorio fragmentado, como es Canarias, que nos ha ido muy bien eso de los niveles por islas, bueno, si la cosa ha funcionado, mejor dejarla. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. También se está dirimiendo si va a ser obligatorio o no pedir el certificado COVID en los establecimientos, es decir, obligatorio por parte de los empresarios. Ahora mismo los empresarios pueden o no pedir el certificado COVID a sus clientes o a los usuarios de los servicios, lo que sea. Si lo piden, hay unas condiciones, si no lo piden, se tienen que someter a otras, pero ya el Gobierno de Canarias lo quiere poner obligatorio y le ha preguntado a los tribunales a ver qué pasa. ¿Y el pueblo qué dice? El pueblo, hemos salido a la calle, efectivamente, como solemos hacer, para palpar un poco la situación y sobre todo si están pidiendo o no en los establecimientos el certificado COVID, a pesar de que, como bien dices, efectivamente es voluntario, y hay diferentes opiniones. Por lo que nosotros hemos conocido hoy, parece ser que pedirlo no lo están pidiendo en muchos lugares, y hay diferentes opiniones en si están de acuerdo o no con que se pida. Vamos a escucharlo porque la gente, bueno, ya lo sabemos, nos gusta conocer la opinión de la gente acerca de los temas de actualidad, como es si se pide o no el certificado COVID en los establecimientos. Sí, sí deben de pedirlo. Sí, y la mascarilla también, que no quiten las mascarillas. Para entrar en un local no me lo han pedido. Para venir de Sevilla sí lo tuve que dar, luego cuando llegué a Las Palmas tuve que darlo para llegar a Lanzarote. Es la única vez que lo he usado, pero nada más que ahí. Mira, a mí no me molesta y además por lo menos estamos más tranquilas, ya sabemos quién entra y quién sale. Yo lo veo correcto. Sí, estoy de acuerdo. Yo tengo las 3 vacunas esas y ahora la voy a pedir ahí porque eso es muy importante. No estoy de acuerdo, porque hay mucha gente que no se puede vacunar. Tengo amigas que no se pueden vacunar por problemas alérgicos y están discriminadas. No, de momento la verdad que no. Es verdad que yo estoy vacunada, tengo las 3 vacunas. La vacuna, tarde o temprano, se lo van a tener que poner todo el mundo, ¿no? Y por lo menos para tener la libertad de
¿no?, de poder actuar. Y bueno, yo lo que opino es que realmente obligar, en el estado en el que nos deberíamos de encontrar en la democracia, no deberíamos estar obligados. Pero bueno, es verdad que para llevar un control se hace de esa manera. No, a mí la verdad todavía no me han pedido el certificado en ningún lado, pero porque tampoco he acudido a ningún lado de los que se supone que van a pedirnos los certificados. Tampoco tengo claro en qué lugares te lo van a pedir o no, que yo lo tengo, pero no estoy de acuerdo en que lo pidan, porque sí que es verdad que hay mucha gente que no se ha vacunado por el motivo que sea. Incluso hay gente que le han puesto una sola vacuna porque le correspondía por haber pasado la enfermedad y ahora no tiene 2 vacunas para justificarlo. Entonces me parece una forma de discriminación. Bueno, ¿y tú estás de acuerdo con que te lo pidan o no? Yo no tengo ningún problema en que me lo pidan, desde luego, pero sí que es cierto, todavía estamos esperando respuesta, pero lo diremos, estamos investigando qué ocurre con esa parte que dicen, que han dicho estas personas que lo consideran discriminatorio, ¿no? Estamos conociendo qué ocurre con aquellas personas, como bien acaba de decir esta última ciudadana, que tiene una única dosis, que por lo que sea tiene que pasar X tiempo porque ya ha tenido la enfermedad para vacunarse de esa segunda, y por tanto sale como que solo tiene una dosis, no la vacunación completa. Y también aquellas que por alergias o cualquier otro motivo, no porque no quieran, sino porque no pueden, no se han vacunado. Pero esos estarán exentos. Eso Yo es como imagino, cuando le mandas un certificado a tu hija para que no pueda ir a la excursión porque le duele la rodilla. Pues, en fin, yo imagino que es así, que está justificado. Sí. Bueno, lo averiguaremos. En Arrecife, donde ha habido muchos sucesos últimamente, desde luego más de los que sería lo normal, lo conveniente, lo asimilable y demás, la policía local va a reforzar o a duplicar incluso los servicios durante todas estas fiestas. Así lo ha anunciado, Paula, el Ayuntamiento hace, bueno, esta misma mañana. Sí, bueno, ya lo habían, digamos que, anunciado previamente, hoy sí se ha oficializado, han dicho que efectivamente, especialmente en aquellas fechas de programación, con respecto a la programación de Navidad y eventos que conllevan cierta aglomeración de personas y demás, pues efectivamente van a reforzar los turnos, porque los policías, Jaime, ya lo hemos comentado, son los que hay, pero van a reforzar los turnos, van a hacer dispositivos especiales para evitar, dentro de lo que cabe, pues todo esto que estamos hablando precisamente del repunte de la COVID, ¿no? Y además pues llaman a la prudencia y a la responsabilidad, como es evidente. Es así. Bueno, en fin, y ahora quiero que vean unas imágenes que poco a poco, año a año, oye, pues está cogiendo más auge, calando más entre los vecinos y cogiendo más ambientillo. Hombre, no es Dicker Heights, en la famosa zona de Nueva York, pero oye, Titerroy, poco a poco, los vecinos están iluminando las fachadas, participando en el concurso y patapum, mira tú. Si esto sigue así, la gente se lo toma más o menos en serio y no tiene solución de continuidad, es decir, no hay un vecino Grinch que dice yo paso, pues al final se puede crear una ruta ahí en Titerroy que puede, como le gusta decir a muchos políticos, dinamizar la economía del barrio y todo. Justo el otro día teníamos... Ya que vas allí, pues te quedas a tomar algo allí, entonces que hay cuco. Lo que haya, sí, lo que haya. Y que justo son los comercios quizás que lo tienen un poco más complicado por la lejanía, bueno, lejanía entre comillas, porque los barrios siempre se ha hablado que necesitan más ayuda, ¿no? Para bueno, hay dinamizar. gente que va expresamente a Nueva York que le parece cerca, o sea, que imagínate. También es verdad, aquí todo es cerca. Pero bueno, sí que luego creamos ese debate el otro día justamente, de que si eran las administraciones las que tenían que poner de su parte o los comercios y demás, pues en este caso son pues casas, a título personal e individual, las que han decidido decorarlo como de la gran forma que estamos viendo. En fin, bueno, y tenemos alguna noticia, pensaba que era una noticia relevante, bueno, es relevante porque es una iniciativa parlamentaria, naturalmente, pero pensaba que tendría que ver con el Cabildo, porque es que últimamente todas han sido así, pero no tiene que ver con el Cabildo. David de la Hoz promueve ampliar la implementación de la educación emocional en los centros de Canarias. David de la Hoz, nada más que preguntaba por el señor Sosa en el Parlamento, digo, pues capaz que ha vuelto a preguntar por el señor Sosa en el Parlamento y así podríamos aprovechar para hablar con Carlos Espino, a quien resaludamos a esta hora de la tarde. Recién formalizado el pacto, Partido Socialista Podemos, han dicho ustedes que era lo deseable, no daba la aritmética al principio, tuvieron que liarse con el Partido Popular porque no quedaba más remedio. ¿Cuál es la conclusión final después de llegar a este punto del camino prácticamente a mitad de legislatura? Satisfacción porque es un pacto muchísimo más cómodo para nosotros, de manera evidente. Nos sentimos
mucho más cómodos con las propuestas que trae este nuevo socio. De hecho, por lo que me cuentan, la negociación de los aspectos programáticos fue prácticamente instantánea, y satisfacción también por haber cumplido hasta este momento con lo que tocaba. No podemos olvidarnos que el Partido Socialista, y en concreto su secretaria general y ahora presidenta del Cabildo, llegaron a las elecciones con una promesa muy clara, y era que no se gobernaría con Coalición Canaria, por las distintas razones que no tenemos por qué entrar a repetir en este momento, pero que estos 10 años de atrás lo explican perfectamente. En eso no quedó más remedio que hacerlo de la mano del Partido Popular. Estuvimos trabajando con ellos hasta el último día, con toda la lealtad debida a cualquier pacto, porque somos una fuerza seria y responsable, pero ya que el Partido Popular rompió de la manera que rompió, además, pues en ese momento nosotros nos sentimos con toda la libertad de formalizar un pacto como este. De todas formas, a mí, me imagino a los telespectadores también les parecerá estupendo que ustedes se sientan muy cómodos, o más cómodos ahora incluso con el Partido Popular, pero aquí de lo que se trata es de cómo se van a sentir los ciudadanos, cómo nos vamos a sentir nosotros, los administrados, a final de legislatura, ¿no? ¿En qué va a cambiar? ¿Cómo lo vamos a notar? Pues también mejor, por una razón muy sencilla, y es que en muchísimas ocasiones teníamos que llegar a situaciones de equilibrio porque los puntos de partida son diferentes. En este momento trabajamos con una fuerza que es mucho más cercana y que manejamos discursos y propuestas mucho más próximas en la manera de ejecutarlas. Pues a partir de este momento, pues eso, seguiremos con el mismo esfuerzo, con el mismo empeño, pero con un grado adicional de comodidad y tal vez la posibilidad de incentivar más todavía algunas políticas que en otros momentos nos costaba más por el socio que teníamos. Claro, es que justamente eso iba a preguntarle, si podría decir usted algo que quizás el Partido Socialista tuviese ganas de lanzar aquí en Lanzarote, ¿no?, conjuntamente con el Partido Popular, y que quizás no podían porque no eran tan afines, ¿no?, digámoslo así, como ahora con el caso de Podemos, y que crean que sí van a poder llevar a cabo. Vamos a ver, realmente si dijera algo concreto probablemente mentiría, porque también es cierto que el Partido Popular ha tenido la flexibilidad, lo mismo que nosotros hemos tenido en algunas cuestiones, han tenido la flexibilidad de entender que las cosas debieran de hacerse como planteábamos. Precisamente por eso nos choca todavía mucho más la ruptura, porque creo que ambas formaciones, en contra de lo que podía ser habitual en el último decenio en Lanzarote, estábamos tomándonos el pacto con mucha seriedad, con mucho rigor y tratando de que no surgieran escollos. Pero evidentemente, si estamos hablando de áreas de carácter social, pues compartimos mucho más el enfoque y el criterio que pueda tener Podemos, y eso probablemente se notará incluso en los próximos presupuestos, que probablemente hay algunas áreas, y no precisamente todas, de Podemos, que se verán reforzadas. ¿Por qué? Porque estamos más de acuerdo en las cosas que hay que hacer en el día a día. ¿Has notado mucho cambio en el Partido Popular, de ese Partido Popular de cuando gobernaba conjuntamente con el Partido Socialista, al Partido Popular de ahora? Yo creo que se ha vuelto irreconocible, y se ha vuelto irreconocible porque, como no tiene manera de explicar por qué se produce la ruptura, pues tiene tal vez que sobreactuar para tratar de justificar lo que ha pasado, con acusaciones que no se sostienen y demás. Y en concreto esta semana pasada ha habido alguna que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Escuchar a Astrid Pérez hablando del señor Sosa como tránsfuga, y lo que ha hecho el PSOE cuando ella incorporó en el grupo de gobierno a Carlos Alférez, que está exactamente en las mismas circunstancias que el consejero Juan Manuel Sosa. Pero es más, es que es Carlos Alférez el que le dice que se marche porque ella quiere que siga, incluso estando Coalición Canaria. Pues me parece que no ha pensado mucho las críticas que está haciendo con respecto a Sosa, porque está hablando de la misma manera que se ha comportado ella. O sea, ella compartía con nosotros el hecho de que no se trataba de dos tránsfugas porque habían abandonado a Coalición Canaria por imposición de su partido, San Borondón. Ella coincidía en ese análisis. Cuando se rompe el pacto, por una extraña mutación, ya ese tipo de cosas no las pensamos. Por eso digo que hay un cierto grado de sobreactuación por parte del Partido Popular en este momento, porque se encuentra que no puede dar explicaciones razonables de la situación a la que ha llevado las dos instituciones tan importantes como el Cabildo y el Ayuntamiento. Pero en el caso de Arrecife, Pérez llegó a invitar a uno de los concejales del Partido Socialista justamente a eso, a transfugarse, a romper la disciplina del Partido Socialista y a quedar en el gobierno del PP y Coalición Canaria. Efectivamente, por eso digo que es un contrasentido ese tipo de acusaciones, es una sobreactuación extraordinaria. ¿Por qué? Porque cuando no existen argumentos, cuando además se ha llegado a un pacto en el que han tenido muy poco que decir, porque ha sido un pacto que se ha cocinado
en Génova directamente entre Clavijo y la plana mayor del PP, pues en este momento hay pues un cierto desconcierto o no saber cómo responder. Pues bueno, con el tiempo se les irá pasando. Carlos, la ciudadanía y fundamentalmente los votantes de Somos deben de conocer algo con respecto a lo que va a ocurrir con su consejera no electa, en este caso en el Cabildo, Paula Corujo. Lo digo porque muchas de las áreas de su competencia las asume ahora Podemos y, ¿por qué no? Cabe olvidar que este partido Somos sigue apoyando el pacto PP-Coalición en Arrecife. Efectivamente, no entendemos el que sigan manteniendo el apoyo en Arrecife, pero bueno, esas son explicaciones que tendrá que dar en un momento determinado no solo Podemos, sino la coalición electoral con la que se presentó. Pero en el caso concreto de Paula sí puedo decir algo, y es que el Partido Socialista va a seguir contando con Paula. Antes hablaba de la seriedad con la que nos tomamos los pactos, y en este momento, para poder cerrar este acuerdo, necesitamos recurrir a un consejero no electo para Podemos por la importancia de alguna de las áreas que tenía. Eso se le comentó a Paula con total lealtad entre ambas partes, y lo cierto es que a lo largo, no me atrevo a decir de los próximos días, pero sí en un plazo razonable, el Partido Socialista seguirá contando con Paula en alguna labor importante, primero porque lo debemos a nuestra propia coherencia. Ese pacto no lo hemos roto, por tanto hay que hacerlo, y luego además porque tanto con Somos como especialmente con sus consejeras, durante este tiempo ha habido una relación de una lealtad a prueba de bombas, y eso hay que reconocerlo. Hay que ser serios en ese sentido. Pero no entiendo, es decir, ¿es incompatible que Podemos tenga consejera no electa y que el Partido Socialista también, cuando por ejemplo el Partido Popular tenía consejero no electo? Claro, pero nada más que podemos designar a dos, y Podemos necesitaba un consejero no electo, y nosotros necesitábamos un consejero no electo. Ya hay dos. Pancho Hernández no ha perdido la condición de consejero no electo. Sí, la ha perdido. ¿Y quién sería el tercero? No, es que nada más que pueden haber dos. Y está Alfredo Mendoza. Ah, vale, claro. Claro. Sí, el nombramiento de Alfredo Mendoza. Sí, por eso decía que nosotros lo necesitábamos. Vale, es que estamos todavía con el clip de antes. Claro, estaba yo pensando, digo, pues el PSOE tiene uno, que es Paula, y Podemos tenía otra, en este caso Elena, la nueva consejera de Medio Ambiente. De Medio Ambiente quería hablar, porque en el documento del pacto, ahora toca cuando puedo vacilar y decir que me lo he leído, que tiene medio centenar de puntos y 9 páginas. Ahora que me leo algo, déjame hay que presumir que de presuma de ello. Se cita, o sea, no sabía que habíamos cambiado al consejero no electo, pero te has leído todo. Pero me he leído todos los programas. ¿Qué problema hay? Hacen ustedes una clarísima apuesta desde, en fin, muchos puntos de vista sobre el área de medio ambiente, transición verde, etcétera, ¿no? Pero hay un punto que me llama la atención justamente en positivo por el hecho de que hasta ahora había sido desmantelado ese departamento, y es el de la vigilancia de medio ambiente. Hace poco conocíamos la contratación de 6 personas y en el documento del pacto se habla de potenciar ese departamento con ayudantes, medios materiales. Efectivamente. ¿Vuelve la vigilancia medioambiental a Lanzarote en todos sus extremos? Clarísimo. Vamos a ver, lo que es absurdo es que nosotros tengamos en este momento, pues no voy a decir el 50%, pero muy cerca de ese 50% del territorio protegido. Eso no es un capricho, es una aplicación directa de la ley, que en la medida que se determina la existencia de una serie de valores, existe la obligación de protegerlo. Tengamos eso protegido y sin embargo no lo tengamos cuidado. Es más, desarrollamos una protección ficticia en el sentido de que ustedes en este momento como televisión se acercan al Cabildo para pedir permiso para rodar en una zona determinada, les pedimos un montón de documentación, les ponemos un montón de requerimientos, y después resulta que el día que van a rodar se encuentran al lado alguien haciendo el cafre, pues a lo mejor martillando para sacar olivina de una roca. Eso es inadmisible. O sea, esa especie de distorsión de que el que quiere hacer las cosas bien, pues se somete a toda una serie de procedimientos y el resto puede hacer lo que quiera sin vigilancia. Sabemos que siempre, por mucha vigilancia que haya, siempre hay hueco para el comportamiento incorrecto, pero desde luego, en la medida que tengamos más presencia en el territorio, que organicemos mejor la vigilancia, pues va a ser mucho más fácil el preservar todos esos valores, que insisto, no se trata de decisiones caprichosas. El procedimiento para declarar un espacio natural es muy costoso, es muy largo, y se basa sobre todo, no en una voluntad política, sino en la determinación que existen una serie de valores a proteger. Y además con una legislación europea que incluso en este momento está sancionando a España porque no se han declarado suficientes espacios naturales. Por ejemplo, en el medio marino hay que incrementar las áreas protegidas.
Pero insisto, no por mera vocación voluntad política, que bien está que exista, sino porque hay una serie de compromisos que nos obligan a todos en los distintos niveles de la administración a garantizar el futuro con el que se van a encontrar los que nos sucedan, y eso implica de manera inevitable pues la protección, pero también la gestión, la vigilancia de una serie de espacios. Y también cambiamos radicalmente de aspecto, de punto de vista, pero sí que también nos llamaba la atención en positivo, que se habla mucho en esos puntos de promover igualdad, de la salud mental precisamente, porque hablamos de que uno de los puntos era plan de prevención de suicidios, creo, si no me equivoco, y por la salud mental. Todo esto también se ha hablado que digamos que es uno de los puntos claves en la nueva... Claro. En la nueva etapa. A mí me gustaría ponerlo en relación con algo que sucedió hace muy poquito y que por lo menos para mí fue muy emocionante, que fue la firma del Pacto de los Jameos por la Agenda 2030. Es decir, del concepto de sostenibilidad meramente ambiental hemos pasado a un concepto de sostenibilidad integral, es decir, espacios naturales, pero también las personas que vivimos en esos espacios, al lado de esos espacios, cerca de esos espacios. Es un concepto de carácter totalmente transversal. Es lo mismo que cuando hablamos de turismo, y algún debate hemos tenido en ese sentido, y se habla de tratar de tener turismo de calidad cuando no tenemos una isla de calidad, porque los empleados cobran unos sueldos inadecuados o tienen una inestabilidad y una precariedad en el empleo brutal. La calidad es un concepto integral, y la sostenibilidad es un concepto integral. Entonces, ha llegado la hora tal vez de las personas, no solo porque se produzca este pacto con Podemos, sino porque la realidad viene empujando y cada vez descubrimos más aspectos en los que tenemos que incidir. Por cierto, en el caso concreto del programa de prevención de suicidios, coincide además con un tema importante, que es que también el plan del Gobierno de Canarias acaba en muy pocas fechas de haber sido aprobado, y precisamente se está hablando en este momento de cómo implementarlo. Precisamente el doctor Sosa, junto con la consejera de Bienestar Social, está manteniendo en este momento reuniones con el equipo de sanidad para ver el papel que puede jugar el Cabildo en apoyo a esa estrategia de carácter global. Por lo menos abrir un debate que ya sería mucho, porque es necesario efectivamente que en la sociedad se empiece a hablar ya de esto, y que desde luego las administraciones ofrezcan herramientas, bueno, pues para acompañar, para ser escuchado, para lo que haga falta, ¿no? Vamos a hablar un poco de economía, porque también en ese documento se habla de reformular eventos gruesos desde el punto de vista económico, como el Lanzarote Premium, como la Spel, como Saborea. ¿Qué significa esto? ¿Vamos a gastar menos en tratar de traer turistas? ¿Vamos a dejar de acudir a ferias importantes de turismo? ¿Vamos a ser más rácanos? O a lo mejor lo contrario. Por eso se lo pregunto. No, o a lo mejor lo contrario. O sea, lo que estamos hablando es, porque a nadie se le oculta, que todos somos conscientes del peso que tiene la actividad turística en la economía. Lo hemos visto hace muy poquito tiempo, aprendiéndolo por las duras, con lo que ha sido el parón de la COVID. De ahí surgen dos cuestiones fundamentales. Una, tratar de diversificar, que a mí no me gusta utilizar esa expresión, más bien diría de desarrollar sectores que sean complementarios, porque nuestra economía no se va a poder diversificar en el sentido estricto del término, va a tener todavía un componente altísimo el turismo, no hay otra manera de hacerlo, pero bueno, eso de generar otro tipo de actividades, y luego por otra parte mejorar también la gestión del fenómeno turístico, de lo que es el sector. Entonces, en ese sentido, pues por ejemplo, cuando la presidenta acudía a la última feria en Inglaterra, llegaba francamente satisfecha y sorprendida al mismo tiempo de la importancia que habían tenido los encuentros que se habían mantenido con distintos operadores, hablando precisamente de sostenibilidad. Pero no porque lo contara la presidenta, sino porque lo planteaban los operadores. Es decir, hay que reposicionarnos, hay que darnos cuenta que el mercado está cambiando, y más que va a cambiar. En este momento hay fenómenos como la vergüenza de volar, que se está produciendo sobre todo en los países nórdicos, en el sentido de que la persona que viaja cada vez es más consciente de que genera un impacto ambiental y le cuesta más tomar esa decisión de viaje. Nosotros en ese sentido tenemos que ser un destino pionero en el que no solo seamos capaces de reducir las emisiones directas o descarbonizar solamente de manera directa, sino tener una corresponsabilidad importante con lo que se está generando simplemente por el hecho de traer a nuestros clientes a estar aquí. Eso hay que imputarlo en cierta medida también a la economía lanzaroteña. Entonces tendremos que buscar medidas complementarias. En fin, nos queda mucho recorrido todavía
para, sin necesidad de bajar, sí reorientar todo este tipo de actividades. Carlos, yo quería preguntarle bueno, es cierto que es una cuestión un poco que siempre suelo insistir un poco de manera personal y sí que suelo preguntársela también a los distintos alcaldes, y es por la mesa. Yo de momento no soy alcalde. No, pero, perdón. bueno, pero ¿me puede decir un poco la sensación que hay, o si se tiene intención o no de volver a recrear, digámoslo así, esa famosa mesa insular que se creó en su momento con todo esto de la pandemia? Lo digo porque al preguntarle a los distintos alcaldes, todos en principio han dicho que sí, que no tienen ningún problema en volver a debatir temas que se ponen sobre la mesa, temas importantes y que afectan a toda la isla, como puede ser temas de inmigración, temas de agua. Entonces yo no sé si se ha tenido o se tiene intención en algún momento de poder volver a crear, como digo, esa mesa insular entre alcaldes y... La historia es reciente y está presente, o sea, desde que hubo una circunstancia excepcional que requirió que se respondiera de una manera excepcional. La presidenta asumió incluso una serie de competencias que no le correspondían. Yo les invito a que contemplen la prensa regional de esos días y vean cómo el resto de cabildos estaban en lo que les tocaba. Sin embargo, en Lanzarote, por nuestras especiales circunstancias, tamaño de los ayuntamientos y demás, el cabildo con su presidenta ejerció un papel de liderazgo, y una de las cuestiones que hizo fue la creación de esa mesa para tratar de coordinar todos los retos a los que nos enfrentábamos. Pero también tenemos que acordarnos que a medida que fue transcurriendo el tiempo, hubo alcaldes que entraron en una dinámica perversa de aprobar una serie de cuestiones en la mesa, pero después llegar a su municipio y hacer totalmente lo contrario. De hecho, se rompió por eso, ¿no? Exactamente. Entonces, no se trata de que se quiera o no se quiera, se trata de que un organismo de coordinación que no está arreglado, que no tiene unas normas de funcionamiento que obliguen, sino que depende de la buena voluntad y de la sinceridad, de la seriedad con que se plantea cada una de las instituciones su presencia en la mesa. Si todo el mundo no está jugando a lo mismo, pues no es tal vez el mecanismo más oportuno. Eso no quiere decir que no exista un contacto permanente con los alcaldes y alcaldesas. Si algo ha tenido muy clara la presidenta, y lo planteaba además desde la campaña electoral y en el discurso de investidura, es que se acabó la época de los enfrentamientos con los ayuntamientos, se acabó lo de castigar a los ayuntamientos que no son afines, y el nivel de coordinación es altísimo, 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 aunque no exista la mesa. Un par de ellas y vamos terminando. Y se acabó también el tiempo de gracia concedido a Canal Gestión, porque ese documento de pacto también viene a decir, como cuando nosotros nos metemos en Internet a trastear en algún sitio y dice, se te acaba el periodo de prueba, gratuito, a partir de ahora suscríbete. Canal Gestión se le ha acabado ese periodo porque se habla justamente de, no utiliza esa expresión, pero yo la voy a utilizar, tomarse en serio ya, de una vez, pedir explicaciones a esta empresa. Si decimos tomarse en serio, tal vez significa que anteriormente no se tomaba en serio, y sí se tomaba en serio. Lo que estamos hablando es de dar pasos adicionales que corresponden en este momento, y además son muy concretos. O sea, sin necesidad de llegar a este pacto, ya se han ordenado una serie de estudios e inspecciones a Canal Gestión de la manera que hay que hacerlo, que es para determinadas historias con una empresa, pero con otras con verificación por parte de personal que sea funcionario, para que lo que dicen tengan presunción de veracidad. O sea, se está trabajando en ese sentido. Lo que estamos hablando en este momento es, aparte de continuar con esto, pues por ejemplo, prestar ayuda a una posible demanda colectiva por parte de la ciudadanía con respecto a los consumos exagerados, inexplicables y demás. Pero bueno, evidentemente con Canal Gestión hemos mantenido siempre pues la postura que toca, reclamando en un momento determinado cómo se deben hacer las cosas. De hecho, es sorprendente, eso la gente no lo sabe, pero hay muchísimas quejas de la ciudadanía que llegan directamente al Consorcio del Agua. Y es exactamente, al Consorcio del Agua. Me armo un lío todavía con el Consorcio y el Consejo, porque es que también llegan al Consejo y hay que decirles que no, que tienen que mandarlas al Consorcio. Y el Consorcio resuelve en muchos de los casos, pues dando la razón a la persona afectada y ordenando a Canal Gestión pues o la reposición de un suministro, la aplicación de una tarifa determinada. Son muchos los casos los que se dan a lo largo del mes en los que el Consorcio interviene sobre
canalización. Bueno, la última sí es cortita. Sí, Bueno, sí, cortita es la última respuesta, ya, pero- es la última, ya daño un poco Pero el si partido. se me está haciendo corto, Jaime. Es la última, cuestiones de la tele. Es la última y atañe un poco al Partido Socialista en general, Carlos. Es cierto que queda para unas próximas elecciones, pero ya sabemos que se van haciendo encuestas a lo largo de todo este tiempo. La última ha sido una encuesta del Sociobarómetro de Canarias, en la que dicen que el Partido Socialista crece como primera fuerza en Canarias, y además en Lanzarote la estimación de votos es bastante positiva en este aspecto. ¿Es la percepción que tiene usted y qué es lo que digamos que ha hecho fuerte al partido? ¿Qué es lo que ha hecho fuerte al Partido Socialista en esta última etapa para que estos sean los Le resultados? acaba de preguntar a uno que no le gustan las encuestas. Madre de Dios. Bueno. Vamos a ver. Se puede ser crítico, Se nota, por supuesto. yo creo que se nota en mi sonrisa y entonces toca decir en este momento, me alegra que me haga esa pregunta. Efectivamente, pero ya no estamos hablando de esta encuesta, estamos hablando que si ha habido una constante a lo largo de todo este mandato es que desde que ya habían transcurrido como 6 meses, cualquier estudio demoscópico que se hiciera iba señalando una tendencia que parece cada vez más consolidada. Y coincido con esa síntesis que hace, que al Partido Socialista le va muy bien y además particularmente en el caso de Lanzarote, pues mejor todavía. ¿Qué está sucediendo para que estos resultados se produzcan? Yo creo que en cierta medida es muy fácil de entenderlo. Ha habido un cambio en Canarias, ha habido un cambio importante. O sea, a lo mejor no lo hemos podido terminar de percibir por cuestiones tan dramáticas como la COVID, La Palma, incendios forestales. Vamos, ha sido una legislatura como para acordarse de ella, pero lo cierto es que se aprecia con facilidad el cambio que se ha producido en Canarias. Casi 30 años de coalición canaria nos habían acostumbrado a un Parlamento muy centrado en la defensa de determinado tipo de intereses, en ocasiones alejados de los generales, a un estilo de gobierno, a una manera de utilizar la televisión autonómica. En fin, son un cúmulo de situaciones. Por ejemplo, esa imagen donde se veía a un presidente del gobierno de Canarias tratando de apagar un incendio y cómo le molestaban los bomberos, porque era la sensación que daba, que el que lo estaba apagando era él y los que molestaban eran los bomberos. Y ahora hemos pasado a un estilo de comunicación donde el presidente se hace a un lado y le da el protagonismo a quien tiene que tenerlo, más allá de las explicaciones políticas. Bueno, algo parecido ha sucedido en Lanzarote. María Dolores Corujo no es Pedro Sanginés, es todo lo contrario, y eso la ciudadanía lo percibe. La última, y muy rápidamente, hablando de Pedro Sanginés, justamente, leo en La Voz de Lanzarote: nuevo golpe judicial a Sanginés, 2 puntos. La audiencia ordena seguir investigándolo por un delito de falso testimonio. Se refiere al inicio, al origen del caso llamado de los centros turísticos, que luego no hubo caso, como todo el mundo sabe, donde al parecer mintió para meterles a ustedes en problemas, para que la justicia les investigara y los condenara. Coincidimos en muchas ocasiones a partir de ese procedimiento y siempre sostuve que era mentira. Y siempre sostuve además algo que debes recordar especialmente, Jaime, que a veces podía prestarse al ridículo porque parecía que era una explicación banal, pero era clave. Oye, es que las facturas de Antonio González incluían el IGIC y las otras no. Por eso, quien las mirara rápido y se fuera solamente abajo, pues podía pensar que era más caro un presupuesto. Pero es que los presupuestos no se adjudican mirando solamente el total de abajo, sino analizando. Y por eso se había elegido el presupuesto más barato, a pesar de lo que decía Sanginés. Eso que en un momento determinado yo decía que era juego sucio, el juzgado lo cataloga y además explica perfectamente en el auto que esas acusaciones las hace un señor con amplios conocimientos de contratación, porque otra cosa no tendrá. Pero como este señor se siente delante de un micro, expertos en derecho a la altura de él hay muy pocos. Y en todo. Y en todo. Entonces, claro, se ha llevado un varapalo brutal. Y en este momento, pues uno tiene que acordarse de que, desgraciadamente, Antonio González no pudo disfrutar de que se acabara esta auténtica tortura, y en este momento entiendo la posición de su familia, de Roberto, de Concha, su mujer, de su hija, que bueno, que en este momento quieren que se haga justicia con la memoria de su padre. Está claro. En fin, que a usted Sandra, su hija, perdón, me había olvidado. A usted se le hace corto, pero a los contertulios que vienen ahora se le va a hacer, en fin, mucho más, porque no queda tiempo. Carlos Espino, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y felices tardes y felices fiestas. Muchas gracias, igualmente. Bueno, de lo mejorcito hasta el momento, y eso que ha habido cosas inmensas en todos los municipios de la isla, pero uno que es fan de este tipo de cosas, cómo se disfruta y de qué manera, está en YouTube si la quieren ver, la gala lírica del Ayuntamiento de Arrecife, que ha organizado con artistas de talla, en fin, internacional, entre ellos Pancho Corujo. Raccogliete voi
Tuttavia splende il castello, a scarza fu la notte al tributo. Bueno, inmenso. Ya les digo, si lo quieren ver están en YouTube del Cabildo y creo que estábamos haciendo negociaciones para poder emitir también nosotros un día de estos en la tele. Vamos a saludar a Domingo Rivero, que ya se incorpora, y a Alberto Acosta, que viene directamente de la destiladera. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es así, ¿no? Estamos haciendo gestiones para poder emitirlo de... De hecho, el viernes vamos a hacer un programa especial con una gala, ya lo anunciaremos. Tenemos una gala, tenemos concierto lírico, bueno, en fin, va a ser un día que tenemos cositas para como ya que está todo el mundo en casa, pues que vea la televisión, vea la televisión. Esos días es lo que toca, ¿no? ¿Cuántos días de Navidad por la mañana encuentras a la gente tumbada en el sofá intentando asimilar lo que ha pasado en Nochebuena mientras ve un buen programa de televisión? Bueno, en realidad mientras pone la tele para ver lo que echan, pero ya si hay algo bueno, pues aprovecha y se ve. ¿Qué tal la destiladera? ¿Han armado alguna hoy para ser lunes o no? Bueno, la noticia de lo de San Ginés, que lo de le acabo de preguntar a Espino ahora y dice que entiende perfectamente a la familia del malogrado Antonio González frente a hechos de esta manera, cuando no ya un testigo, que también, pero todo un presidente del Cabildo de Lanzarote utiliza supuestamente estas artes para meterle en la mierda a una persona inocente. Bueno, hay una parte que es fundamental, ya lo has explicado muy bien, ¿no? Causa de los centros turísticos. Yo nunca vi causa allí, las cosas como son. En aquel momento los que no veíamos causa allí, parece que, o sea, la mentira se convirtió en una especie de tal. También es complicado creerte que tu presidente del Cabildo, al margen del partido que sea, que a su vez era el hombre fuerte de Coalición Canaria, el que gobierna a fecha de hoy Coalición Canaria en Lanzarote, es capaz de poner una denuncia falsa contra alguien, ¿no? Pero hay una parte que la gente tiene que entender, ¿no? Primero, estamos en la instrucción, no está condenado todavía, ni tampoco absuelto todavía, pero estamos en la instrucción. Por cierto, ahora Coalición Canaria pide presunción de inocencia, la que no tuvieron en ningún momento con los imputados del caso de los centros turísticos, que fue una denuncia que no llegó ni a juicio, porque en la instrucción se dijo que todo no tenía ningún sentido, y por cierto, y ya lo comentaremos de nuevo, con un señor como Juan Manuel Sosa, al que le están haciendo lo mismo, lo que ha hecho este hombre a lo largo y ancho de su vida. ¿Y por qué digo que es la cosa más cruel si se demuestra que él lo puso adrede de forma falsa? Que no está demostrado, vaya por delante. Lo que está demostrado es que es un inepto, porque puso una denuncia falsa, gastó un montón de dinero público con un montón de gente. Hasta ahí podemos llegar. Y ahora lo que se va a investigar es si esa denuncia falsa además tenía mala leche, o sea, que la puso adrede. Y ahí es el peor de los delitos que puede cometer un cargo público. Pues sí, sí. Utilizar el poder peligroso, ¿no? Imagínate lo que estamos hablando, de un señor que es Pedro San Ginés, al margen de que nos riamos que si el cantinero, que uno piense que está, pues que no da ni para... En aquel momento tenía todo el poder de la isla. El gobierno de Canarias utiliza el principal partido en aquel momento de la isla, que era Coalición Canaria. Utiliza los resortes del poder del Cabildo Insular de Lanzarote, con los fondos económicos para contratar abogados, peritos, todo lo que le diera la gana, para denunciar a personas inocentes para conseguir sus fines políticos. Eso, bueno, las dictaduras pegan un tiro a la gente en la cabeza. A lo mejor pero es el peor de los delitos, prefiero que me roben. A lo mejor ni siquiera para satisfacer sus
fines políticos. Fíjate Bueno, lo que te, pero los fíjate fines lo que te políticos- digo. Ganó las elecciones porque se presentó como el hombre que había limpiado la mayor trama de corrupción de la historia de la humanidad en los centros turísticos. Aquella fue una campaña, persiguió a sus enemigos. Pero el que le conoce es, tenía mucho también para satisfacer esa cosa que te reconcome muchas veces por dentro. Gente, unos llaman rencor, otros llaman odio, malamañado, otros que se dice llaman bilis, en fin, todas esas cosas. Pero logró que Carlos Espino dejara la política, es decir, la Arruinó política activa. a Antonio- Es decir, ahora Carlos Espino ha vuelto al Cabildo porque esa denuncia quedó en nada, pero tuvo que presentar prácticamente su renuncia para no perjudicar al Partido Socialista, ¿no? Eso por lo menos consiguieron en un momento dado. Y Antonio González quedó arruinado. Honestísimas, aparte del tema de Antonio González, como por ejemplo María Alberto Perdomo y otros que estaban ahí y tal, rodarse a un lado y dejar de poner su enorme valía intelectual al servicio de una causa como en este caso ha sido. María Alberto Perdomo puede haber sido, en fin, en política, lo que quieran. Está ahora en el Cabildo de Lanzarote, pero se negó a aceptar un puesto público hasta que desapareciera la mancha o la incógnita de este caso de los centros turísticos. Pero tú te imaginas, hasta ese punto. Jaime, lo que vivieron esas personas cuando tú sabes que eres inocente, el caso de Antonio González, que sabes que no le está sumando el IJIC, que ya puede ser bastante inepto, bastante incapaz o muy golfo, eso es lo que vamos a saber, eso es lo que tenemos que saber, saber que nadie quiere contratar contigo, que las administraciones públicas te ponen una X, que tienes que cerrar tu empresa, que tienes que traer a tus hijos, o sea, te manda a la ruina un tío sabiéndote tú que eres inocente y sabiendo... Pero no infravalores a Pedro Sanginés, es decir, él tiene una diplomatura en ciencias empresariales. Creo claro. recordar, no lo digo sin ironía, creo que es así. Y espérate, y el es decir, juzgado... él debe de saber algo de este. Y en el juzgado, lo que vienen a decir, en el auto judicial, lo que vienen a decir es, mire, este señor, aparte de haber sido gerente de los centros turísticos cuando pone la denuncia, ya lo había sido 4 años antes, en la anterior legislatura, durante 4 años, es presidente del Cabildo y conoce perfectamente la contratación. A eso me refiero. O sea, sí, pero pero incluso con la diplomatura hay gente que es incapaz, o sea, hay malos abogados siendo licenciados. En este caso vamos a saber si es un incapaz o si era un golfo. En el caso de que esto se demuestre, tendríamos que irnos un paso más, y es, ¿qué es lo que está haciendo ahora Pedro Sanginés con Juan Manuel Sosa y los famosos cobros indebidos? ¿Y qué le está permitiendo su partido en este asunto? No es la única denuncia falsa que puso Pedro Sanginés. Pedro Sanginés se querelló, al menos hasta en 3 ocasiones, de forma falsa también, contra Club Lanzarote, cuando decían que estaban contaminando, que las aguas no sé qué, que no sé cuánto. Las 3 querellas quedaron archivadas. O sea, no es la primera denuncia falsa. Hizo plenos contra un montón de gente, preparando acciones penales que al final no se ejecutaron, pero tal. O sea, que es experto, a lo mejor por incapaz, yo quiero pensar que es muy incapaz, porque lo otro sería que es un verdadero golfo. Dicho sea de paso, no lo sabemos, porque tenemos que saberlo. Desde luego, incapaz fue. Y ahora nos encontramos el caso de Juan Manuel Sosa. La pregunta que nos tenemos que hacer con Coalición Canaria es... Sí, es el mismo camino. ¿Están en el mismo camino y van a ser los copartícipes de otra cacería gratuita? Porque determinados medios de comunicación y Pedro Sanginés vuelvan loco a la gente persiguiendo a personas inocentes. Bueno, esa es la pregunta. Y todo eso para preguntarle de qué hablan en la radio hoy. Desde luego. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Hora y media. ¿Verdad? No, pero hay que ver, es decir, cuando vas en un juicio, es decir, cuando tú en teoría te acusan de algo, lo primero que te dicen es vaya usted con un abogado, porque cuando tú vas con tu abogado y estás imputado, investigado, puedes mentir lo que te dé la gana. Pero cuando vas como testigo, claro, cambia radicalmente. Y cuando vas con el testigo, lo primero que te dicen cuando tú vas a declarar, si usted dice algo falso, sabe que penalmente vamos contra usted. Entonces, no es igual que tú presentes una denuncia, no es igual que tú estés acusado y digas, como cuando a Dimas una vez había unas cintas que se oía su voz y decía, no, yo no soy ese. Sí, tú eres... puedes decir, yo no soy ese, aunque la cinta seas tú personalmente. Pero en este caso, cuando tú vas como testigo, y además te lo recalca el juez en todo juicio, usted tiene que decir la verdad. Pero también existe, no sé ahora exactamente la figura legal, porque en el caso que ya he contado aquí alguna vez de San Bartolomé, que salimos todos absueltos, al final el juez sancionó al demandante, es decir, al exalcalde José Luis Brito, lo sancionó el juez como, por decir, como presentar por vacilarse de la justicia. En definitiva, por presentar una denuncia, en fin, extemporánea, una denuncia que no tenía ni pies ni cabeza, por entrarle fatiga cada vez que tenía que ir a declarar no sé qué. O sea, sí, pero en este caso es mucho más grave, porque claro, si esto fuera así,
es que, lo dicen también en el auto, dice, es que no solamente interpuso la querella, sino que fue 2 veces al juzgado a insistir en la mentira. Sí, que fue cuando él luego es que sacó estás pecho... hablando de falso testimonio para meter a alguien en la cárcel. Diciendo que la operación Unión, pues paralelamente, él también se había personado ante la UCO. Hola, señores de la UCO, señor UCO, soy Pedro Sanginés y tal, quiero hablarles de esto, y fue cuando todo aquello, ¿no? En fin. Pero para entendernos, o sea, no estamos hablando de que te puse una denuncia sin sentido, estamos hablando de, se va a investigar, que no sabemos, si los testimonios de este señor eran mentiras. La diferencia entre la verdad y el error es que yo puedo decir la verdad, ¿bien? Y el error es que me lleva a error, no sea de algo y me lleva a error. Y la diferencia entre el error y la mentira es la intención de mentir. Si se hizo de manera intencionada o no. Sí. Claro, entonces, si este señor de forma intencionada, sabiendo lo que sabía este señor de contratación pública, puso esto, a mí me parece que estamos ante el caso más abyecto de la democracia de Lanzarote, pues estaríamos ante un señor que es capaz de intentar meter en la cárcel a personas inocentes con tal de ganar 4 votos. Sí. Me parece lo más animal que he visto en mi vida, y espero que esto se resuelva, y hasta espero equivocarme yo en la percepción que tengo Pedro Sanginés y diga, no, solo es un incapaz, porque si es de lo contrario, imagínate de lo que estaríamos hablando. Hemos tenido 10 años a un señor capaz, en caso de que sea culpable, de perseguir a personas inocentes, meterlos en la cárcel, arruinarles las vidas a ellos y a su familia, simple y llanamente por ganar 4 votos. No, hombre, no. En fin, venga, que estamos manchar la imagen de esas personas durante todo el tiempo que estuvo, ¿no? Y silenciarlos de algún modo, porque al final hasta que no se archivan todos los procedimientos judiciales, tú no puedes decir, pues ahora voy a contar mi verdad. Muy y triste, tuvieron que esperar el caso de Antonio fue tremendamente duro, porque además falleció y efectivamente no puede, si se disfruta de estas cosas, pero por lo menos no puede recuperar el ir con la cabeza bien alta, porque al final uno está con el convencimiento de que es inocente, pero a veces las cosas no es como uno quiera contarlas, sino como las perciben todos los demás. Claro. ¿no? Jaime, el inocente es el que peor lo pasa. Sí. El golfo sabe que es golfo y sale a la calle, te sonríe y le da igual. El inocente, como en el caso de Antonio González, es el peor que lo pasa, porque llega a su casa y dice, pero bueno, si yo no he hecho nada, ¿por qué me están imputando? ¿Por qué aparece ese señor con el otro periodista con el pelo teñido insultándome durante hora y media? ¿Por qué me aparecen estos artículos? ¿Por qué sale mi nombre en el Canarias 7? ¿Por qué sale mi nombre? Claro, es que los demás medios, La Voz de Lanzarote también tuvo que publicar las mentiras de ese caso. Imagínate ese hombre solo en su casa, viéndose que el mundo se le cae encima sin haber hecho nada. Oye, ahora que dices lo del pelo teñido, no mira para ti para nada, pero es que esta mañana en Radio Nacional he escuchado una reflexión, creo que de Magnini, una italiana, que es válida, ¿no? Perfectamente, ya cuando vamos entrando en ciertas edades, le preguntaron que si cuando uno iba entrando en la vejez, esa obsesión por parecer más joven. La señora preguntó, yo no quiero parecer más joven, quiero parecer más feliz. Qué bueno. Qué bonito. Ahora que estamos todos llenos de Navidades, de coach, de Navidades y de motivaciones y de estas cosas. Pues yo esta me la apunto. Yo no quiero parecer más joven, cosa que por otra parte es absolutamente... Hacerte trampa al solitario. Hacerte trampa al solitario. Pero sí quiero parecer más feliz. Oye, mañana nos viene a ver, si no cambia la agenda, el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, que Paola... ¿Qué está pasando con el alcalde de Yaiza? Se lo vamos a preguntar. Está últimamente rajando, peleándose con Tono Rocío de San Bartolomé, metiéndose con el niño en las obras. Pues perdón, el niño en las obras yo le llamo a Jacobo Medina. Porque es que... Bueno, de todas formas... No ha dejado de estar en las obras. Lo de Jacobo Medina ya venía de largo, ¿eh? Ahora se la tenía guardada. Diciéndole más o menos ha dicho, no, da menos mal que se ha ido ya y que han puesto una persona con la que se puede hablar. ¿no? A ver, de todos modos, aunque se esté metiendo, como dices tú, con ellos, se sigue metiendo en el tono en el que nos tiene acostumbrados, que es como muy elegante, ¿no? Pega unas collejas que... Sí, pero bueno, mañana se lo preguntaremos, pero a ver, es verdad que ha dicho como que, bueno, se ha reunido con Alfredo Mendoza, que como sabemos ahora es el consejero de obras, para trasladarle pues inquietudes en materia de obras y deportes de Yaiza, y sí que es cierto que en medio de ese comunicado pues decía como que espera mejorar la relación ahora con el cabildo en este área, ¿no? En el de obras. Pero es que casualmente con el primer consejero que se reúne el Ayuntamiento de Yaiza es con
con el de Obras Públicas, que era con el que tenía ese enfrentamiento. Por cierto, nombran el socavón de los hervideros, que dice que sí, a ver si ahora se lo pueden resolver. Oye, lo del niño en las obras, en fin, ya me conocen, ironía, que sea con todo el cariño, porque es que, lo digo porque Jacobo Medina ya no es consejero de Obras Públicas, pero se ha quedado pillado. O sea, todavía sale en el Instagram todo el rato al lado de una obra diciendo, esto lo dejé yo, etcétera. A mí me sorprendió mucho por el tono general que suele tener Óscar Noda. Recuerda que Coalición Canaria quería ponerle una moción de censura en el ayuntamiento de Yaiza. De hecho dijo, no, estése usted tranquilo, que mientras no tengamos los números no lo podemos echar, que básicamente... Pero el día que los tengamos, a tomar por saco. Mientras tanto tiene usted un socio muy leal. Una elegancia. Mientras tanto yo seguiré siendo leal, porque no tengo otra manera de matar. Lealtad tiene, te lo está diciendo. Pero cuando lo pillaron. De momento conmigo estás bien, pero el día que me traigan la pistola verás tú lo que pasa aquí. Los amigos que son. Bueno, pero hasta en esos momentos y tal, y de repente a mí, yo estoy con Jaime, me sorprendió porque la nota de prensa, sin ser desagradable, porque Óscar Noda no es un tipo que aunque en la discusión tal, lo de San Bartolomé se entendía más, porque era una... Esto es una cosa, ya sabíamos que tenían discusiones, pero esto es una cosa que se ve que el hombre... La tenía guardada. Que el hombre ha respirado y ha dicho, ahora te vas a enterar porque me has estado, en su opinión, no digo que tenga uno la razón ni otra, pero en su opinión dice, es que ya era hora que me quitaran al tío este de encima. Porque la verdad es que la declaración de él, siendo un tío tan comedido, siendo un personaje público tan tranquilo, bueno, los que lo... ¿Tú te acuerdas de Ramón Aranguena, el periodista aquel que siempre preguntaba claro, qué hay de su agria polémica con Iñaki Gabilondo? Buenísimo. Que era alguien con Iñaki Gabilondo. Volvía loco a todo el mundo. No se pelea con nadie, digamos, ¿no? Sí. Oye, Domingo, yo hago los deberes. Le he preguntado a Carlos Espino que qué pasa con Paula Corujo. Y ha dicho, se queda, como hizo Piqué con Neymar. Se queda. Pues para quedarse tendrá que darle... La van a reubicar porque no contábamos, y eso es un error nuestro, lo reconozco, cuando hablamos de que no tiene por qué pasar nada, por el hecho de que Podemos tenga una consejera no electa, el PSOE también tiene a su consejera no electa, que es Paula, entonces ya está. Entra Elena Solís por Pancho Hernández. Pero no, porque es que habían nombrado a Alfredo Mendoza. Consejero no electo. Y no puede haber tres, claro, tiene que quedarse. Con lo cual ya tenía dos. Y Paula dejará de ser, hasta donde yo he entendido, ¿no? Consejera, no electa porque ya no puede haber más, pero va a seguir colaborando. Tendrá otros cargos. Otros cargos. De ahí precisamente que muchas de las áreas que lleva, bueno, todas, han sido delegadas en Podemos. Entiendo yo, se les dará otros cargos que no tienen nada que ver con... Prácticamente se queda con el centro de datos, pero claro... No, a lo mejor otras cosas más. No, ahora tendrá, evidentemente lo que yo decía, el Cabildo tendrá que darle, no le van a dar un sueldo la por van a llevar el centro de datos, ¿no? Sí, digamos. La van a reubicar, digamos, va a dar más... Hombre, lo y que con pasa respecto que a lo de Eli me Merino, habría equivocado yo pensaba que salía, ¿eh? A ver, pues no, a ver, es lo que apuntaba, y con respecto a Eli Merino... Es verdad, los deberes y también los deberes tuyos. Políticamente, la lógica dice que tendría que salir, ¿no? Porque no tiene ya cabida en ese pacto que se firmó a principio de mandato, entre otras razones, porque la de Somos Lanzarote, que sigue en el ayuntamiento, le ha dado la espalda Pero al eso Partido también lo ha Socialista. explicado Carlos Espino y lo enmarca dentro de la lealtad de María Dolores Corujo. Exacto, eso comentó. Una y que luego lo de Eli Merino, pues que tendrá que ser ella la que dé explicaciones de por qué se queda apoyando el pacto Coalición Canaria Partido Popular. Yo, bueno, desconozco ahora si ya caben más o no caben más, etcétera, pero está la figura de los directores insulares, que Paula Corujo sí que... Pues esto se va a ganar más, porque los directores insulares creo digamos que, como se dice ahora, tiene el perfil de director insular, porque para ser consejero no hace falta tener estudios previos, digamos, pero para director insular tienes que ser graduado o graduada, ¿no? ¿Universitario? Sí. De todas formas, yo creo que Somos Lanzarote sí tenía que haber salido... Somos Lanzarote sí tenía que... será de las pocas cosas en las que te piden ya que seas graduado o graduada, porque cada vez son menos. Me refiero a que Somos Lanzarote sí tenía que haber sacado algún tipo de comunicado para decir cuál es la situación en el Ayuntamiento de Arrecife y en el Cabildo de Lanzarote, es decir, marcar una línea... Pero es que son muchos para ponerse de acuerdo. Claro, el problema es... Pero bueno, de acuerdo contigo si sabes qué es lo que tienes que decir, pero cuando... pero... ¿A tienes que llamar claro, para reunirte, nosotros, ¿no? Hombre, es que nosotros... Se supone que es una organización política, es que nosotros mucho como la quieran vestir, pero si es una organización política tiene que tener una serie de órganos, militancia, afiliados, el órgano que ellos tengan y decidir qué hacemos ante este nuevo panorama político. Eso sí que no lo han dicho. Cuando la ruptura del pacto, nosotros nos pusimos en contacto con Paula Corujo, precisamente para saber en qué situación quedaba todo esto con Somos y demás.
y nos comentó que en cuanto se supiese algo o se conociese algo por parte del partido, nos lo haría saber. De momento... Vamos a esperar, ¿qué día es hoy? 20. Hombre, algo podía haber pasado hace tiempo, pero bueno. Ya, pero hay organizaciones que son más complejas de reunir pues, a toda su militancia. Entonces en Navidades ya no, entonces hay que esperar después de Reyes. Entonces, Este abonado ha cambiado de teléfono. también puede ser eso. Bueno, y la última, el vídeo que veíamos antes en la primera parte, no es Diker Hayes, o como lo digan ellos, ¿no? Que me da igual, yo lo digo para entenderme yo mismo, pero el barrio de Tito Roy, poco a poco, esa cosa de un vecino que un día le dio por poner 4 luces en la fachada, después el de al lado dice así, pues ahora Luz verás no pagan, desde luego. O sea, me refiero. Luz no pagan. Las luces No LED digo son que más tal y como baratas. está la luz. La luz LED más Sí, barata. da igual. Qué guapo. Y poco a poco una calle de Tito Roy se está poniendo... Esa fue la que ganó, Ya esa verás, casa. y ya verás, y La luego que está tenía los Arma. Papás Noel por fuera. Qué guapo. Así que... Y poco a poco, oye, y una calle de Tito Roy ya casi enterita. Al final, con la bobería, entiéndaseme en el sentido positivo de la bobería, Qué divertido. la calle se va a petar de estas cosas y iremos a ver la rotonda Tinajo. Esa y es la después casa que ganó, la que se iremos ganó. a Tito Roy El con concurso. los chinijillos y veremos la calle esta y lo pasaremos bien. Y después nos iremos a Cuco a echarnos algo. Por eso nosotros hagamos una noticia en el digital, decíamos la calle que no debes perderte estas Navidades. A dinamizar la economía de Tito Roy, por la broma de decir tal no sé qué, ¿no? Hay casas por ahí, por salpicadas Sí, hay muchísimas. alrededor de la isla. Lo que llama la atención esta que hay muchísimas juntas. Sí, es que es lo total, ¿no? Gente que se viene arriba y dices tú, yo no tengo con 2 LEDs, yo voy a montar aquí, verás tú el estropicio A que mí me monta. gusta, yo Va a sí. parecer Dubái de noche. Es Dubái, yo. Tendría que crecer unas cuantas plantas O también. o Singapur, eso dices Lo tú. mismo, tendría que crecer unas cuantas ¿Será plantas. por luces? No, yo digo por las luces. por sí, las sí. luces. No, a mí me encanta, ¿eh? Yo tengo que reconocer que soy súper hortera y súper cursi para la Navidad. A mí me encanta todo lo que sea árboles de Navidad, los belenes me vuelven loco. Yo les ¿Tu felicito. casa se ve desde el espacio también? ¿Cómo? ¿Tu casa se ve desde el espacio? ¿En estos días o no tanto? No tanto. Nosotros el arbolito y el Belén, que no falta. Belén, Pues la verdad que los Belenes son guapos, son cosas... Muy bien, muy currados. Y este año hemos comprado una horterada esta que es como un reno, eso que lo enchufa y se enciende. Bueno. Que eso es tremendo, ¿no? Que a cuatro una perra, lo Yo me- enchufa allí. Pues yo me enteré ayer que yo he puesto un Belén, el típico Belén que tiene todo el mundo, ya lo hemos dicho aquí alguna vez, del Canarias 7, pero yo he mezclado figuras de las 2 temporadas. O sea, es que hubo 2 temporadas Sí. del Belén, como... Pero como la primera temporada fue mejor. Pues yo mezclo las 2 personajes de las 2 temporadas. No sé qué ha pasado. Bueno, Un poco abstracto te quedaría eso. pues no, porque al final son Melchor, Gaspar y Bueno, Baltasar. sí, al Oye, la final, gente cambia las de un figuras año. siempre son las mismas. La gente cambia de un año para otro. Evolucionan, sí. Claro, entonces al final... No, yo iba a decir que yo estaba escuchando a Alberto y yo pues sabes que soy totalmente contraria. Tú eres un barco pirata tu casa, ¿eh? Un barco pirata por la No, noche. bueno. Yo soy de la que puse un árbol y lo puse pequeñito ahí en una esquinita y porque tengo Bueno. sobrinos para que cuando vayan a casa no piensen que es que allí la Navidad no existe, pero porque si no... Que allí la Navidad no existe. Claro, sí, que era El fantasma de las Navidades pasadas. y tal. austera, sí, sí. Aunque al igual no pongo árbol, me ahorro poner regalos, porque como siempre se ponen debajo del árbol. Lo que te vas a ahorrar es de quitarlo. Eso. Y de guardar las bolas y Luego, las y cintas. Por eso mantenerlo un año. puse uno pequeñito y ya está. Y mantenerlo el año entero, hasta el año que viene. Pues te digo. En fin, nos vamos. Gracias, Pablo. Hasta mañana. Hasta ¿eh? mañana. Hasta Hasta el próximo año. ¿Qué dices? ¿Qué No, di- bueno, lo menos al ¿Qué 26 dius? o al 27, lo menos. Sí, pues yo ahora cojo unos días de descanso y estoy relajado. O sea que ya el miércoles no vienes. Y creo que vendría el 20, después lo hablamos, pero vendré lo menos el 27. O sea que la Navidad ya te la estoy Pa' mí, Pues feliz pa' mí. Navidad. Para ti. Para mí sola. Aquí, Pa' y, mí después, sola. y después de la decepción de lo del árbol de... No sé si me voy a... No lo vas a superar, ¿no? Rompo relaciones con la gente con que no la tiene gente. árboles ni luces ni... Exactamente. Bueno, pásalo O ella o bien, yo. ¿eh? Felicidades, Igualmente, feliz felices junto a la fiestas a familia, la chinija, la mujer, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros volvemos mañana. Si Dios quiere. Que va a ser 21 y estaremos en la víspera de ser millonarios, pero no perderemos la sencillez y volveremos. Hasta mañana, buenas tardes.